Cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos a ese proceso que nos permite cambiar de manera relativamente permanente gracias a la experiencia. No se trata de simples cambios pasajeros, sino de modificaciones que marcan una diferencia en cómo actuamos o en cómo pensamos. A veces ese aprendizaje se refleja claramente en la conducta, aparece un comportamiento nuevo, cambia la frecuencia con la que hacemos algo. Lo realizamos con más rapidez o con mayor complejidad. Otras veces, en cambio, se traduce en transformaciones más internas, en la forma en que asociamos ideas o representaciones mentales. Aunque no siempre sean visibles desde fuera, el aprendizaje puede estudiarse desde distintas perspectivas. Una de ellas es el conductismo, que pone el foco en lo observable, los estímulos que nos rodean y las respuestas que damos. La otra gran perspectiva es la cognitiva, que se centra en los procesos internos, en cómo se transforman nuestras representaciones mentales. Ambas se complementan y aportan claves muy útiles para entender qué funciona cuando enseñamos o aprendemos. Aquí es importante distinguir entre principios y teorías. Los principios son reglas básicas, que señalan qué factores influyen en el aprendizaje y qué efecto producen, como por ejemplo que una conducta reforzada con una recompensa tiende a repetirse. Las teorías van un paso más allá, explican por qué ocurre eso, buscan los mecanismos y permiten integrar diferentes hallazgos en una visión más amplia. Además, abren la puerta a nuevas investigaciones y nos orientan a la hora de aplicar estrategias educativas. Pongamos un ejemplo, sabemos que las recompensas ayudan a aprender, pero también que su efecto depende de la atención. Una teoría bien planteada nos permite entender esa interacción y diseñar mejores intervenciones en el aula. Por eso los profesores y educadores que conocen principios y teorías del aprendizaje están en mejores condiciones de crear experiencias eficaces, planifican actividades que fomentan la participación activa, diseñan prácticas repetidas cuando hacen falta y construyen un clima positivo en el aula donde la atención está dirigida hacia lo que de verdad importa. Dentro del conductismo encontramos un punto de partida fundamental, el condicionamiento clásico. Este mecanismo explica cómo un estímulo que inicialmente es neutro puede llegar a provocar una respuesta cuando se asocia repetidamente con otro estímulo que ya la generaba de forma natural. Pavlov, con sus experimentos con perros, mostró cómo un sonido podía acabar provocando salivación si se presentaba junto a la comida. En los humanos, este tipo de aprendizaje explica fenómenos tan variados como las fobias, las aversiones alimentarias o incluso la somnolencia que sentimos al caer la noche. Pero el condicionamiento clásico no se limita a una asociación simple. Incluye fenómenos como la extinción, que ocurre cuando dejamos de emparejar los estímulos y la respuesta poco a poco desaparece. La recuperación espontánea, cuando esa respuesta vuelve a aparecer tras un tiempo de descanso. O la generalización y discriminación de estímulos que explican por qué podemos reaccionar ante cosas parecidas aunque no sean exactamente iguales o por qué aprendemos a diferenciar unas de otras. También existen formas más complejas como el condicionamiento de orden superior, donde un estímulo llega a provocar la respuesta aunque nunca haya sido emparejado directamente con el estímulo original. Ahora bien, cuando se trata de eliminar conductas aprendidas que resultan inadecuadas, como una fobia o una ansiedad escolar, las cosas se complican. Extinguirlas simplemente dejando de asociar estímulos suele ser lento y inestable, porque puede reaparecer la respuesta en otro momento o en otro contexto. Por eso, suele ser más eficaz el contracondicionamiento, asociar ese mismo estímulo con una respuesta distinta, incluso incompatible, como la relajación o una experiencia positiva. Así funcionan técnicas como la desensibilización sistemática, muy útil para tratar fobias, o los programas educativos que reducen la ansiedad al presentar los contenidos de manera progresiva. Dentro del conductismo, varios autores ampliaron la visión original. Watson fue pionero en plantear que el aprendizaje se basaba en leyes simples como la frecuencia y la recencia de las asociaciones. Guthrie propuso que, en realidad, una conexión estímulo-respuesta podía aprenderse en un solo ensayo, siempre que hubiera contigüidad. Hall, en cambio, fue más allá y añadió variables intermedias, creando un modelo más complejo en el que contaban factores como la fuerza del hábito, la motivación o el incentivo. Gracias a él, se introdujo la idea de que, ante un mismo estímulo, podían competir diferentes respuestas, organizadas en jerarquías. Todo esto tiene implicaciones educativas directas. Desde un enfoque conductista, el aprendizaje requiere práctica y oportunidades para reforzar los hábitos correctos. Avanzar paso a paso y asegurarse de que las experiencias escolares no se asocien con ansiedad o rechazo. Para reducir miedos o fobias condicionadas, es preferible trabajar con contracondicionamiento y exposición gradual antes que con castigos, ya que estos últimos pueden crear asociaciones negativas difíciles de controlar. En definitiva, el estudio del aprendizaje combina principios claros,
teorías que los explican y aplicaciones prácticas que nos ayudan a enseñar mejor y a entender por qué aprendemos como lo hacemos. El conductismo aportó una base sólida sobre la que hoy se construyen enfoques más integradores que también consideran los procesos cognitivos y la importancia de la atención, para ofrecer una visión más completa de cómo adquirimos conocimientos y conductas.